en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario que estés presente para que no te olvide. Ya sabes lo difícil, lo fácil que te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque soy débil y necesito tu fuerza para no caer tan a menudo. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti no tengo fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti estoy en tinieblas. Quédate conmigo, Señor, para que escuche tu voz y te siga. Quédate conmigo, Señor, porque deseo amarte mucho y estar siempre en tu compañía. Quédate conmigo, Señor, porque por pobre que sea mi alma, quiero que sea un lugar de consuelo para ti, un nido de amor. Por eso te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre María, en esta tarde también te pedimos que toques nuestros corazones para que la enseñanza de esta tarde sea siempre para crecimiento nuestro y para honra y gloria de tu Hijo Jesús. Y quédate también con nosotros y acompáñanos en todo momento. Y por eso te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, Madre de ruega Dios, por nosotros ruega por pecadores, nosotros pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de nuestra de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Ahora en el principio, ahora y siempre. ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como les decía, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a ver el tema del día de hoy, que es muerte, la muerte como una realidad humana, el tiempo, la muerte y la inmortalidad, dividido en dos temas, en dos jornadas. Hoy vamos a ver la parte netamente humana y un poquito, pues algunos planteamientos que se hacen al respecto. Dentro de 8 días vamos a ver la parte final, que es ya la confianza, nuestra fe basada en la resurrección, ya la parte última ya del tema también, ¿verdad? Vamos entonces a dar inicio. Definitivamente tenemos que entender qué es la muerte desde lo que nos dice la Iglesia. Vamos a citar el Catecismo de la Iglesia y en el numeral 2258 nos dice el Catecismo que la vida humana ha de ser tenida como sagrada. Ya ese principio es un principio que no nos podemos nosotros quitar ni tampoco arrebatar. No podemos nosotros, por consiguiente, ya va a hacer planteamientos que vayan en contra de lo sagrada que es la vida de cualquier persona. Porque si nosotros nos damos cuenta, hoy la misma vida, la misma muerte, llega a un momento en que el hombre la ha relativizado, ¿ya? ¿Por qué? Porque si vemos cómo el hombre en la modernidad empieza a anular sistemáticamente la vida. ¿A qué me refiero con la anulación sistemática de la vida? Ya nosotros justificamos el aborto, justificamos la eutanasia, el aborto se justifica como esa parte más egoísta del hombre de querer ser el que domina la vida y que querer estar sobre la propia vida y sobre la propia existencia, dejando pues a Dios a un lado. En el caso de la eutanasia, también esta anulación sistemática de la vida es querer el hombre ser dueño tan de todo y que quiere tener incluso dominio sobre la propia muerte, por eso decide cuándo vive y cuándo muere. Ya es quitar lo sagrado realmente de la vida, con lo cual pues, la iglesia nos dice que eso no, porque tenemos ese elemento de sacralidad, ya por el hecho de ser criaturas, imagen de Dios. Vuelvo nuevamente a repetir, la vida humana ha de ser tenida como sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su fin único. El fin único de nuestra existencia es Dios, porque de Él hemos venido, Él nos ha creado. Vemos esta realidad trinitaria en nosotros, que es el Padre, Dios Padre que crea, Dios Hijo,
que redime, que nos salva, Dios Espíritu Santo que nos santifica cada día. Por eso nuestro fin último en nuestra existencia terrenal es precisamente y espiritual, es precisamente llegar a estar en plena comunión con Dios, porque solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. No hay justificación para matar a nadie. No hay justificación, como decíamos nosotros, para que desde la concepción hasta las etapas terminales por enfermedad o por ancianidad decidamos quitarle o quitarnos la vida a nosotros. Ya no existe justificación alguna. Sin embargo, la modernidad, como yo le decía al inicio de este numeral, la modernidad, el mundo moderno, las nuevas ideologías nos plantean el señorío del hombre por el hombre mismo, con esta anulación sistemática ya que hacemos constantemente, por un lado, y luego incluso hasta lo vemos nosotros en los medios de comunicación, en las redes sociales, como la muerte también termina siendo parte de un show, ya parte de un espectáculo que nos entretiene en la vida. Vemos nosotros las noticias, vemos las series de televisión y vemos nosotros incluso algunos documentales, etcétera, que lo vemos en redes sociales o en televisión, y cómo nos engancha, incluso cuando una telenovela, una serie, una película, pues plantea la muerte de una manera tan cruda, como que si fuese un objeto el que se destruye, y en la medida en que crea más show, más espectáculo, en esa medida nos atrae más incluso ver la película o las escenas. Entonces la muerte también llega a este nivel de espectáculo. El hombre ha llegado a ese nivel. Ya no nos dice nada el ver a nosotros a una persona muerta, o no nos dice nada a nosotros vernos por las redes sociales cómo matan con tanta hazaña a las personas. Entonces, vamos desencarnando nosotros de algún sentido y perdiéndole también el sentido de verdad sagrado a la vida y también, por consiguiente, la realidad sagrada a la muerte. A la muerte también es una realidad sagrada que nosotros no tenemos por qué huir ni tampoco normalizarla, sino santificarla, transformarla en un estado ya de encuentro con el Creador, como lo vamos a ir viendo en el transcurso del tema. En el numeral 2280 nos dice el catecismo que cada cual es responsable de su vida delante de Dios que se la ha dado. Todos somos responsables de nuestra propia existencia y de nuestra propia vida. Por eso es que cuando nosotros vemos algunos momentos de desequilibrio humano, cuando vemos nosotros personas que por la presión ya de muchas circunstancias en su vida toman la decisión de quitarse la vida bajo tanta presión, debemos de entender también que de alguna manera la sociedad empuja constantemente a estas realidades. ¿Por qué? Como decíamos al inicio, esta anulación sistemática que hacemos nosotros de la propia vida, no tomar el control de nuestra existencia, el no tal vez pedir ayuda en su momento o el no salir y nosotros dar ayuda cuando alguien lo necesita. Entonces llegamos a estos niveles donde la desesperación del mismo hombre, la huida de su existencia, la huida de de sus propios problemas lo hacen tomar ciertas decisiones. Recordémonos, como dice aquí, todos somos responsables de nuestra propia existencia, pero no podemos tampoco nosotros crear condiciones donde las personas ya pierdan el control de su propia existencia. A eso también es caridad, el crear condiciones de amor precisamente a la existencia, el valorar la vida. Y como yo le decía hace un momento, estamos tan influenciados por los medios de comunicación y las redes sociales que no le tenemos el sentido ni a la vida ni a la muerte. ¿Ya? Vemos, como decíamos, cómo la muerte termina siendo un espectáculo en las redes sociales constantemente. Hoy, incluso en la pandemia, vemos mucha gente que pierde precisamente esta batalla contra esta enfermedad y no nos dice ya mayor cosa los números, ya la cantidad de hermanos y hermanas que pierden la batalla el día de hoy por la enfermedad. Es decir, no nos conmueve más allá de tal vez porque sea un conocido y un momento nada más de conmoción, pero ¿qué es realmente la vida?
ya que es la muerte también, ¿verdad? ¿Cómo la estamos nosotros entendiendo? Y esto es un llamado de atención que tenemos que tener, ¿ya? De entender la vida y entender la muerte en una circunstancia como la de estos días, ¿verdad? Nosotros estamos obligados definitivamente a recibirla con gratitud y a conservarla para su honor y para la salvación de nuestras almas. La vida la tenemos, ¿ya? Como dice aquí, que recibir con gratitud, estar alegres por este don maravilloso de la vida, estar alegres por la experiencia de vivir una realidad que Dios nos ha dado, pero estamos llamados definitivamente a conservarla, a cuidarla, a mimar nuestra existencia, porque es en nuestra vida donde tenemos la posibilidad de encontrarnos con este Dios revelado, con este Dios encarnado. Por eso lo que siempre hemos repetido en este curso, la humanización de nuestra existencia, de nuestras circunstancias. Los problemas existen y existirán, pero cuando los humanizamos encontramos de verdad la presencia de Dios en medio de todas las dificultades, en medio de las alegrías, de las esperanzas, en medio de todo lo que nos toca que vivir en esta existencia. Somos definitivamente administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque sabemos que moriremos en algún momento de nuestra existencia, en este paso terrenal, definitivamente no sabemos ni el día ni la hora, no sabemos ni el minuto ni la forma en cómo tampoco vamos a enfrentar esta realidad a la cual pues también estamos llamados desde el momento de nuestro nacimiento, es decir, porque va a ser es parte intrínseca de nuestra existencia. Por eso es que la vida, vuelvo a insistir, como dice aquí, somos administradores. No somos propietarios de nuestra propia existencia. Por eso es que la tenemos que valorar, la tenemos que disfrutar, ¿ya? Y tenemos que encontrarnos con este Dios encarnado día a día para poderla disfrutar a plenitud, porque estamos llamados a la trascendencia, no estamos llamados a quedarnos aquí, estamos llamados a encontrarnos en la eternidad y a disfrutar de los tesoros que Dios nos ha prometido en la eternidad. Esta es nuestra fe, por eso es que también el apóstol dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Por qué? Porque estamos llamados precisamente a vivir de esta experiencia de la resurrección. Al inicio, en la primera clase, alguien preguntaba cuál era la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya? Y aquí lo vamos a ver ya un poquito más para entender estos procesos de la muerte y estos procesos de la misma trascendencia. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, el apóstol nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para el encuentro con el Señor Jesucristo. Vemos que ya el apóstol nos menciona estas tres realidades del ser humano, del hombre mismo, como criatura de Dios. Vamos a ver brevemente un poquito qué significa entonces cada uno de estos elementos en la realidad del ser humano. El espíritu humano es la parte más profunda de la persona. Sí, es lo que tenemos nosotros y nos permite encontrarnos, hablar, dialogar con Dios, hablar con el amigo, hablar con el que nos ama, hablar con este Dios que es amor. Esta es la parte más íntima que nos define incluso. ¿Por qué? Porque ningún otro ser vivo tiene esta realidad. Solo nosotros la tenemos porque es el espacio de encuentro con Dios. Es el espacio donde nosotros en nuestra intimidad nos encontramos con nuestro Creador. Por medio de esta parte más interna podemos contactar a Dios en la esfera espiritual. Por eso decíamos varias veces ya, que la realidad espiritual muchas veces las abandonamos nosotros y nos quedamos solo con la parte netamente humana. Y cuando hablábamos en caso de la política, cuando mirábamos el caso del yo, es decir, esta parte espiritual la dejamos como que a un lado, ¿no? La debemos también de fomentar porque es lo que nos permite encontrarnos con Dios en el día a día. Ninguna otra criatura fue creada por Dios con esta realidad, con esta parte espiritual, ¿ya? El alma, ¿qué es el alma entonces?
Nuestra alma percibe las cosas en la esfera psicológica, percibe las cosas en la esfera ya de nuestra realidad mental, de nuestra realidad subjetiva, de nuestro yo, ¿ya? Para que lo vayamos entendiendo. De hecho, en griego, ya el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra para alma es subje, ya, que también es la palabra raíz de psicología. ¿Por qué? Porque es la parte ya interna de cada uno de nosotros. Por eso nuestra alma es nuestra personalidad, ya nos dice quiénes somos, nos define quiénes somos. Por eso nosotros en el estado ya posterior a esta realidad terrenal, a esta realidad material, es nuestra alma la que trasciende. ¿Por qué? Porque es la que nos ha dado la personalidad, nuestras cualidades, nuestra forma peculiar de ser, donde nosotros nos hemos relacionado con el Creador. Con nuestra alma pensamos, razonamos, consideramos, recordamos y nos preguntamos. En ella está nuestra conciencia, nuestra libertad, nuestra voluntad, nuestra potencia de ser, ya lo que Dios nos ha llamado a existir. Experimentamos en el alma emociones como la felicidad, el amor, la tristeza, la ira, el alivio, la compasión, y somos capaces de determinar, elegir y tomar decisiones desde nuestro estado profundo, que es nuestra alma. Por eso es que siempre oímos que debemos de trabajar precisamente para que nuestra alma no se manche del pecado con todos estos elementos que la rodean. ¿Por qué? Porque es, vuelvo a insistir, nuestra personalidad, lo que nos define a nosotros con un nombre concreto. Yo, Jaime, tengo mi alma y es esta. Y esta es la que va a estar ya de regreso en el amor y en el pensamiento de Dios después de haber pasado por esta etapa terrenal. Nuestro cuerpo existe y es fácil. El cuerpo lo podemos ver. Incluso podemos ver que con la enfermedad, con los años se deteriora, o con los años también va cambiando y modificando. Es perceptible, ahí está. No hace falta hacer mayor determinación de qué es el cuerpo, porque lo vemos todos, ¿verdad? Y nuestro cuerpo existe y contacta las cosas tangibles por medio de los sentidos, ¿ya? Por medio de los 5 sentidos podemos nosotros tener el contacto con este mundo que nos rodea, con este mundo material, usando precisamente estos sentidos físicos. El cuerpo es la parte visible y externa de nuestro ser y contiene el alma. Y nuestra alma es el vaso que contiene precisamente nuestro espíritu, la esencia misma y la parte más íntima de nosotros, la que se relaciona directamente con Dios día a día. Por eso debemos de cuidar y fomentar precisamente nuestra comunicación con Dios. ¿Ya? Sobre todo nosotros que somos personas de iglesia, creyentes, ¿ya? Siempre fomentar esta realidad también del ser humano. Vamos con el tiempo. Y ahí vamos a entender qué es el tiempo entonces. Cuando decimos tiempo, se nos viene siempre a la mente la idea de un reloj, se nos viene a la mente, como estaba en la primera diapositiva, se nos viene a la mente el que tengo que hacer cosas, el cómo distribuyo, se nos viene a la mente horarios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estamos atrapados con un tiempo cronológico, con una sucesión de actividades y de espacios. Pero ¿qué es realmente entonces el tiempo? El tiempo es el devenir como sucesión continua de momentos. Mi futuro no existe porque mi futuro es precisamente este momento que yo estoy construyendo. Cuando yo lo veo de esta manera, yo puedo ser responsable, puedo ser actor y protagonista de lo que yo estoy realizando justo en este momento. ¿Ya? Pero cuando yo no entiendo que mi tiempo es sucesión precisamente de estos momentos, no me hago ni siquiera responsable de los actos que estoy realizando. Por eso es bien importante tener la claridad del hoy, el hoy. Este segundo va a tener consecuencias dentro de 1 o 2 segundos más. Y cuando yo tengo esta conciencia, vuelvo a insistir, puedo ser definitivamente el actor, el protagonista y el dueño del presente y por consiguiente y por consecuente también ser el responsable de todas las consecuencias que vienen a continuación. ¿Qué más es el tiempo? El tiempo es el existir del mundo subordinado a un principio y a un fin.
Nosotros incluso desde la física, cuando vemos la física, cuando vemos la parte matemática, siempre hablamos de un principio, de un arranque, de un fin o de un punto de llegada, como que si fuese un, un mover de posición las cosas, ¿ya? Y cuando vemos nosotros, incluso lo pasamos a nuestra existencia, pensamos que el tiempo en nuestra vida es el momento del nacimiento y el momento de la muerte y ahí terminó. No, porque para Dios el tiempo es totalidad. Por consiguiente, nosotros como criaturas e imágenes de Dios tenemos también un tiempo en totalidad, ¿ya? El tiempo es la estructura de las posibilidades, dicen también otros. ¿Por qué el tiempo es la estructura de las posibilidades? Porque lo que yo puedo realizar dentro de 1 hora, dentro de 2 horas, yo lo decido en un momento concreto, en una situación concreta, en un tiempo, visto ya desde la parte de medición, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios con respecto al tiempo? ¿Ya? En Eclesiastés 3:11 nos dice que Él, Dios, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito, la idea del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. ¿Ya? Este principio y este fin que decíamos anteriormente, Dios en un momento preciso, ¿ya? En una circunstancia exacta, ¿ya? Todo lo hizo hermoso, pero la creación siempre ha estado en el pensamiento de Dios, nosotros siempre hemos estado en el pensamiento de Dios y Dios nos ha llamado a la existencia desde su pensamiento y a Él regresaremos a Dios, regresaremos nuevamente. Pero tenemos que entender cuál es el proceso que aquí debemos de vivir. El carácter temporal de la vida humana, entonces, ¿qué es? Si lo pasamos nosotros a la circunstancia tiempo. Ya, la primera consideración que se debe hacer sobre el tiempo es su carácter esencial en la vida humana. Nosotros no somos personas ni somos seres atemporales, ya fuera de una circunstancia concreta. Somos seres temporales, vivimos en un determinado espacio y bajo ciertas circunstancias. El hombre es, por consiguiente, constitutivamente un ser temporal. Tenemos, sí, marcado un principio y un fin, pero sabemos en esta existencia, pero sabemos que desde Dios, Dios nos ha pensado y nos ha amado desde siempre. Por eso es que el hombre habita en el tiempo y se mueve en el marco y en el horizonte de la temporalidad. Nosotros en nuestra realidad humana, en nuestra realidad de personas, siempre estamos pendientes precisamente de movernos en esa temporalidad de tiempo. Para nosotros siempre es estar viendo, como decíamos al inicio, que no es el tema, pero estar viendo los relojes, estar ordenando nuestra vida, pensando qué voy a hacer mañana, pensando qué voy a hacer hoy. Por eso el Señor nos dice, cada día trae sus propios afanes, ¿no? No nos debemos de preocupar en esto, más que solo tener realmente los pies y la mente puestas en el hoy, en el aquí, pero con la idea clara de la trascendencia del encuentro ya final y personal con Dios. El hombre habita en ese horizonte temporal. Eso no nos lo podemos quitar, pero debemos de tener nuestra mente y nuestra idea fijos precisamente en la trascendencia. Por eso es que decíamos al inicio cómo hoy las nuevas ideologías, los nuevos pensamientos normalizan incluso la muerte. Ya es cierto, la muerte es parte de la realidad del hombre, pero no es la normalidad. Por eso es que en muchas sociedades o en muchos momentos a nosotros ya no nos dice nada la cantidad de muertos, ya no nos dice nada ver una película donde con tanta hazaña matan a alguien y hasta si no hay muertes como que la película no tiene emoción, ¿verdad? Entonces no, normalizamos la muerte de tal manera que le quitamos el sentido de trascendencia y el sentido también sagrado de la misma muerte. Si ustedes se recuerdan, sobre todo los que somos mayores, cómo al momento de la muerte de un ser querido, uno acompañaba incluso ese momento del paso hacia la trascendencia, acompañaba a los seres queridos. Hoy la muerte se vuelve incluso hasta fría, ya porque muchos mueren
incluso a solas en un hospital. Ya la muerte incluso hasta se convierte en un elemento técnico, ¿verdad? Donde ya los técnicos y los especialistas son los que se encargan del ser querido, ya no es uno. Eso también es deshumanizar cuando no acompañamos los procesos de nuestra propia existencia. El hombre es pues un diálogo de pasado y futuro que se realiza en el presente. Es cierto, el presente me sirve para entender, perdón, el pasado me sirve para entender mi presente y mi presente me ayudará para proyectarme en un futuro, pero es en el presente donde yo me realizo, es en el presente donde yo tengo la experiencia profunda de Dios. Es en el presente donde vivo yo mis valores de fe. Lo que soy y lo que hago depende de lo que he sido y de lo que quiero ser. Sí, el tener metas, un proyecto de vida, me inspira para vivir mi presente, pero vuelvo a insistir, es en el presente donde desarrollo yo ese proyecto de vida. La temporalidad de la vida humana, por otra parte, no está hecha de instantes. ¿Ya? Lo que pasó hace un segundo es algo aislado, no, no es sucesión de instantes, ¿ya? De puntos temporales, desconectados entre sí, no, están totalmente conectados. Lo que yo hice hace un año, lo que yo hice hace 5 años, todo está conectado en mi existencia y en mi vida. Y ahí es donde a veces nos perdemos, vuelvo a insistir, con estas nuevas formas de entender la vida cuando se normalizan muchas circunstancias que no deben de ser, cómo entonces esa temporalidad la normalizo como sucesión de instantes y entonces quiero tener muchas experiencias de vida, quiero tener la adrenalina muy alta e incluso con eso estoy arriesgando hasta mi propia vida, ya adelantando el momento de la muerte. ¿Por qué? Porque necesito tener esas experiencias. Cuando la vida la enfoco de esa manera, estoy también perdiendo sentido real de la vida, porque si yo no tengo esas experiencias, como que si no existiera y no viviera, y ojo, que no es eso la vida no es sucesión de instantes, porque todo está relacionado entre sí, es como una trama, como un tejido nuestra propia vida, donde todos los hilos se van complementando entre sí, ¿ya? Se van engarzando significativamente. El tiempo, por consiguiente, como cualidad física, como medida del movimiento de los cuerpos y especialmente del tiempo objetivado en los relojes, es homogéneo, fluye exactamente igual. Sabemos cuánto tiene un segundo, cuánto tiene un minuto, cuánto tiene una hora, cuántas horas tiene el día. No lo podemos cambiar ni variar y fluye de manera constante, ahí está, y hacemos nosotros nuestros horarios, pero nosotros desde la vida de fe, solo en eso no nos podemos quedar, porque es cierto, el tiempo de la vida humana es un desarrollo temporal, personal, pero que debe de estar siempre en la visión de la trascendencia. Hay también una estructura cultural que depende de nuestro modo de entender el tiempo y de relacionarnos con él y que cambia con las sociedades y las épocas. Como mis papás entendían el tiempo, su tiempo no es como yo hoy lo entiendo, como mis abuelos entendían el tiempo, no es como hoy yo lo entiendo. El tiempo tiene que ser un espacio también sagrado porque la vida es sagrada y se desarrolla en el tiempo. Tengo un tiempo finito de vida, sí, es cierto, aunque no sé cuánto es. Yo no sé si son 5, 10, 20, 30, 50, 100, 120, 150 años, no lo sé. Pero esa es la grandeza de la fe que uno tiene, porque uno agradece el día a día que Dios nos da. No estoy preocupado si voy a llegar a los 100, estoy realizado de que tengo hoy la oportunidad de este regalo maravilloso que Dios me ha dado. Lo vamos formando por etapas, la infancia, la juventud, la madurez, ¿ya? La vejez, la etapa ya de nuestras realidades que nos vamos dando y lo tenemos que vivir. En la infancia yo disfruto y vivo mi infancia, en la juventud vivo y disfruto la juventud con la responsabilidad del caso, igual que con la madurez, una ancianidad, pero cuando lo tengo claro. Pero cuando yo quiero ser ya una persona de años entrados y quiero comportarme como un niño, definitivamente no estoy disfrutando el tiempo, ni estoy disfrutando la realidad que me está tocando que vivir, o al revés, cuando un joven se quiere comportar tan maduramente que no está disfrutando también su etapa de juventud. Entonces, cada cosa en su momento, cada día tiene su propio afán. ¿Qué nos dice nuevamente Eclesiastés 3:14? Y nos dice, y también sé que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre.
¿ya? Esta también es otra experiencia que tenemos que tener. Todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre. La creación, nosotros somos parte de lo que Dios ha hecho. Por eso es el llamado a la trascendencia. Por eso es que con estas nuevas ideas de que la vida termina con la muerte y que no hay nada más después, y empiezan a meternos con muchos argumentos, ojo con eso, porque no estamos nosotros destinados a morir y a perecer ya en unos cuantos años. Estamos llamados a vivir con Dios y Dios ha hecho que todo permanezca para siempre, como nos dice aquí Eclesiastés 3:14. La lucha contra el tiempo, que esto es lo que al hombre moderno más le llama la atención, luchar contra el tiempo, buscar en la fuente de la juventud. Si vemos nosotros las historias antiguas, buscar los genes, diríamos hoy, los genes de la juventud, buscar las medicinas, buscar medicamentos, buscar plantas, buscar muchísimas cosas que nos permitan vivir por muchísimo tiempo. Ya el hombre lucha contra el tiempo para su propia existencia. ¿Por qué? Porque huye de la realidad de la muerte, le tiene miedo a la muerte. Claro, todos tenemos muy en el fondo miedo a la muerte, pero ese miedo es porque es un algo desconocido de nuestra propia realidad. Pero cuando nosotros nos dejamos impregnar o impresionar por estas nuevas ideologías, definitivamente es huir de la muerte y entonces empezamos a hacer todo precisamente para luchar contra el tiempo. La finitud del tiempo ha impulsado, como decíamos, desde siempre que el hombre busque dominarlo y controlarlo, retenerlo, buscar cómo viajar en el pasado, buscar cómo regresar, cómo mantenernos siempre jóvenes, ya, porque es luchar. Y esta no es precisamente la realidad. Estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo fuerzas, ¿ya? No disfrutando lo que Dios nos ha regalado en el hoy y en el presente. Hay un primer sentimiento, cuando vemos toda esta lucha, hay un primer sentimiento de tristeza, porque la vida aparece como algo inmensamente valioso, pero sujeto a un devenir fugaz e incontrolable. Ya vivimos nosotros añorando los tiempos pasados, vivimos definitivamente con esa pesadumbre de ya se me fue la juventud, ya no tengo energías para esto, es decir, y no aprendemos a disfrutar la realidad en la cual estamos. ¿Ya? O cuando uno llega joven, ay, se me fue la niñez, ahora ya soy joven, yo tengo responsabilidades, y vivimos, pasamos nuestra juventud añorando la niñez, sin darnos cuenta cuál es la etapa que tenemos. Entonces, ojo con eso, no tenemos que caer en esos pesimismos del paso del tiempo, sino al contrario, darle gracias el cada momento, el cada ciclo de nuestra existencia. El tiempo, por consiguiente, conduce ya de manera inevitable a la cuestión final y última, la de la muerte y la inmortalidad, la trascendencia. No hemos llamado a la existencia para morir, hemos sido llamados a la existencia para trascender, para disfrutar de las promesas dadas por Dios, ya de la riqueza, ya de la vida eterna, para disfrutar de la resurrección con Cristo, para estar con Cristo en la eternidad. Para eso hemos sido llamados, para disfrutar la salvación y la redención. ¿Ya? Por eso es que tenemos una morada y no está aquí, está en el reino de Dios, ¿verdad? Cuando tenemos esa mente clara, podemos afrontar precisamente el morir. Por eso, la siguiente parte que vamos a ver es el qué es morir entonces. Ya después de saber qué es el tiempo y que somos parte de esta realidad, que es morir. Es cierto, cuando tocamos el tema de la muerte, sobre todo en la sociedad moderna y contemporánea, nos da miedo y siempre lo vemos como una derrota del ser humano, lo vemos como algo que no hemos podido vencer, lo vemos como algo, como un tema tal vez que nos cuesta enfrentar a hablar y que sobre todo asumir que tenemos ya a veces tal vez los días o los años contados, lo vemos con esa frustración de ya me toca que irme de este mundo, y lo vemos de esa manera frustrante. No, veámoslo, como lo hemos visto con el caso del tiempo, veámoslo como una manera trascendente, un momento de nuestra realidad que nos ayuda a encontrarnos con el Creador, ¿ya? Por eso empezamos aquí con el hecho de la muerte. La muerte es ante todo un hecho inevitable,
con el que nos topamos tarde o temprano. Pero vuelvo a insistir, esto no significa que la muerte la tenemos que normalizar como la sociedad moderna lo ha normalizado y como quiere que lo normalicemos, ¿ya? De que no le tengamos tanto miedo y que por eso es que las escenas, vuelvo a insistir, en televisión y en las redes sociales es precisamente ver la muerte como parte del show, como parte del espectáculo. No, eso es normalizar la muerte y de eso no estamos hablando. Estamos hablando de entender de una realidad inherente al hombre. ¿Ya? Sabemos que vamos a morir porque constatamos que nuestra estructura como persona está abocada, está destinada precisamente a la muerte. ¿Ya? Eso es una realidad que la vemos nosotros constantemente, cómo nosotros vamos cambiando en nuestra estructura física, en nuestra estructura mental, psicológica. ¿Ya? Es una realidad y la tenemos que disfrutar y ver, ¿ya? Y vivir cada momento de esta realidad. En primer lugar, nuestro cuerpo envejece, crece, se transforma, evoluciona y no podemos luchar contra eso. Pero vuelvo a insistir, el no luchar no significa quedarnos entonces en un estado de frustración. No, es sublimar, es descubrir que es una realidad que me está permitiendo Dios vivir, que es una realidad a la cual estoy llamado y la estoy disfrutando. ¿Ya? No con esos estados de frustración que a veces, muchas veces nos pasa, ¿ya? Sobre todo cuando nos toca que pasar ciertos momentos ya de enfermedad o por la edad en soledad. ¿Ya? O con humillaciones y desprecios. Entonces, eso es cuando ya definitivamente se nos vuelve pesado. Finalmente, se hace incapaz de cumplir las funciones orgánicas y por consiguiente la causa de la muerte. El Papa Francisco ha insistido, ya un par de veces se los he citado, el de ir a las periferias existenciales. Pues una de las periferias existenciales a las que tenemos que enfrentar y salir también es precisamente a esta periferia de deshumanizar la muerte, ¿ya? Deshumanizar la realidad en la cual estamos. Y a muchos nos toca que irla enfrentando, ¿ya? Unas veces antes, otras después, pero si acompañamos, salimos de estas áreas de confort y buscamos estas periferias existenciales, podemos nosotros crecer como personas y ayudar a muchas otras personas también a hacer este proceso, ¿ya? Pero además es nuestra propia estructura psíquica la que nos produce la conciencia de muerte. Ya el miedo es psicológico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un desconocido. Y nos pasa cuando somos niños, tenemos un año, nos enseñan a caminar, tenemos un miedo a dar el paso porque es lo desconocido. Cuando aprendemos a nadar, nos da pavor tirarnos a la piscina porque es el miedo a lo desconocido, porque no conocemos esas experiencias. ¿Ya? De la muerte nadie nos ha contado que hay más allá. Ya nadie ha regresado y nos ha contado es así, el proceso es así. Esto va a ser una experiencia totalmente personal. En nosotros está acompañar estos procesos de los seres queridos. En nosotros está, como también estará en otras personas, en otros seres queridos, acompañar también el proceso para con nosotros en su momento. ¿Qué nos dice el apóstol en Primera de Corintios 15:22? Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Y este principio de fe es el que nos debe de acompañar. En Cristo todos tenemos vida. Por eso es que en el momento de enfrentar esta realidad última, debemos de enfrentarla con fe. Por eso es que, vuelvo a insistir, la muerte no la podemos normalizar, la tenemos que sublimar, la tenemos que hacer un espacio sagrado. Porque si lo consideramos que es un espacio sagrado de encuentro con Cristo, de encuentro con el Creador, nos preparamos, y es que eso es a lo que estamos llamados, prepararnos para el momento, hacer todo este proceso. ¿Ya? Y este proceso no significa cuando yo esté en el último instante postrado en una cama, no, es que haciendo cada día las cosas correctamente ya me estoy preparando, amando todos los días me estoy preparando al encuentro con Cristo. ¿Ya? Por eso es que a veces nos da la tentación, decimos, ay, no, yo quisiera un momento de muerte donde solo me quede dormido y ya ni siquiera sienta nada. Pero si dan cuenta, eso es también parte de una huida. Estoy huyendo a una realidad, estoy huyendo a algo que tengo que enfrentar. ¿Ya? Pero vuelvo a insistir, al ser algo desconocido,
nos da miedo y es entendible y es humano tener miedo, pero tenemos que trabajarlo desde la fe también. La postura clásica ha insistido en la muerte como separación del alma del cuerpo. Cuando hablamos de la postura clásica, estamos hablando también desde los filósofos griegos, cómo nos van planteando que la realidad del hombre, que la dimensión del hombre son dos, ya cuerpo y alma, y nos decían que el cuerpo, desde Platón, ya Platón nos decía antiguamente que el cuerpo era la parte mala y era la cárcel del alma y que el alma era lo que trascendía, por consiguiente había que dominar el cuerpo, que había que hacer sufrir al cuerpo, porque en la medida en que dominábamos y hacíamos sufrir al cuerpo, en esa misma medida el cuerpo no contaminaba el alma, no la parte de corruptibilidad no manchaba la parte incorrupta. Entonces todo esto, estas ideas van pasando y es la idea clásica, por eso es que siempre decimos que lo que se queda es el cuerpo y que lo que trasciende es el alma, porque es la visión clásica. La muerte afectaría exclusivamente, dicen, al cuerpo entendido, además de un modo fundamentalmente biológico, como mero soporte material del alma. Por eso es que si lo vemos nosotros hoy también en la vida contemporánea, cuando nosotros vemos los procesos de muerte, muchos ya es normal, porque la parte técnica, que muchos mueran en soledad en un hospital, sin acompañamiento tal vez de un ser querido. No lo digo por la pandemia, sino me refiero que lo hemos normalizado como sociedad contemporánea de esa manera, perdiendo la parte sagrada precisamente de la muerte. Y si se dan cuenta, sale el enfermo del hospital y ya no regresa nunca a la casa, luego pasa a la funeraria lo prepara y ahí está todo el proceso donde el cuerpo del ser querido pues es expuesto y luego pues al cementerio. Entonces perdemos nosotros también la visión de lo sagrado del cuerpo. Perdemos incluso la visión de que ha sido el templo precisamente del espíritu, y que sigue siendo un elemento o un espacio sagrado precisamente el cuerpo de una persona que ha fallecido. Entonces, hemos normalizado el desprecio incluso del mismo cuerpo, sobre todo cuando nosotros vemos ya a un muerto, no nos dice nada, como le decíamos al inicio, no nos conmueve nada, pero no vemos que es precisamente un cuerpo salido de las manos del Creador, ¿verdad? Entonces tenemos que volver a llegar a este principio de fe, a entenderlo nosotros de esta manera. Otro problema que plantea esta postura, que a veces va ligada precisamente a una consideración insuficiente de la temporalidad, es que la muerte tiende a aparecer solo al final de la vida. No se suele plantear qué papel desempeña durante la vida del hombre. Ya cuando nosotros no le tenemos, y decíamos también un ejemplo, no le tenemos miedo a la muerte y provocamos ciertas circunstancias o ciertos deportes que están precisamente al filo de ocurrir la muerte del hombre, el no cuidarnos nosotros en salud, ya es también el no tener la visión, la idea clara del cuerpo como este espacio sagrado también, la muerte como una realidad inherente al ser humano. Hoy con la pandemia, el no cuidarnos, el no cuidar a las otras personas, es tampoco también poner precisamente a la muerte como algo de la normalidad, los comentarios que al inicio se hacían, de todos modos, ¿qué importa? Si de algo nos vamos a morir, decían muchas personas, ¿no? Entonces, por eso no uso mascarilla, porque total, de algo me muero, no me vacuno porque total de algo me muero. Así no se trata de ver la muerte de esa manera, porque cuando se mira de esa manera se está normalizando como si fuese pues cualquier cosa que le pasa a uno, como sacarle una muela, y no, es el momento santo y sagrado porque es un momento en el que nuestra vida se pone en presencia precisamente del Creador. Entonces tiene que ser un momento especial también, la tenemos que ver de esa manera. La muerte como dimensión esencial de la vida. La muerte como esa dimensión esencial, nos tenemos que preguntar, ¿cómo está presente la muerte en la vida del hombre? La muerte juega definitivamente un papel esencial en nuestra vida hasta el punto de que ésta sería radicalmente distinta si no existiera la certeza de muerte. Se puede imaginar, si no tuviésemos la certeza de que vamos a morir, ¿cómo nos comportaríamos? Si sabiendo que vamos a morir en algún momento, la sociedad contemporánea nos llena con todas estas ideas de normalizar la muerte como que si fuese cualquier cosa. Imagínense si no tuviéramos esa certeza.
decir, haríamos muchísimas cosas, ya terminaríamos de sacar incluso a Dios de nuestra propia existencia. De hecho, las nuevas ideologías no es que saquen a Dios de la existencia del hombre, estas nuevas ideologías de la modernidad lo que hacen es que a Dios lo convierte en un objeto en el cual yo puedo decidir si lo sigo, si lo quiero, si lo amo o no. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre contemporáneo ya siempre busca cómo dominar todos los espacios de su realidad. La muerte, curiosamente, es la que da valor a la vida. Mire, uno vive a plenitud porque sabe que va a morir. Uno vive, se cuida en una enfermedad, ¿ya? Porque sabe que puede morir. Ahí no es el momento tal vez para hacerlo. Por eso es que nosotros ya tenemos también todos estos avances científicos que es para conservar la vida y para tener una vida de calidad, una vida que nos permita vivir con dignidad para cuando llegue ese momento. Santo Tomás de Aquino lo ha sintetizado con su habitual brillantez. ¿Qué nos dice Santo Tomás de Aquino con respecto a la muerte? Nos dice que la muerte es de algún modo natural, sí, pero también de algún modo antinatural. Porque cuando nosotros normalizamos la muerte, sacamos a Dios de nuestra existencia. Cuando nosotros vemos que la muerte nos trasciende a la existencia eterna, al encuentro con el Creador, entonces le encontramos un sentido verdadero y real a la muerte, como el lugar y el espacio del encuentro eterno con el amado. Isaías capítulo 25, 8 nos dice que el Señor destruirá para siempre la muerte, secará las lágrimas de los ojos de todos. Por eso es que la muerte, el enemigo a vencer, ha sido vencido en la cruz por Cristo. ¿Ya? El último de los enemigos ha sido vencido en Cristo y por Cristo en la cruz. Y cuando nosotros nos decimos cristianos, tenemos que entender que la muerte no nos va a dañar, ¿ya? Porque ha sido vencida por Cristo, pero debemos de vivir con los ojos puestos en el crucificado para poder realmente nosotros ser vencedores de esta muerte y alcanzar la plenitud de la vida eterna, que será el tema dentro de 8 días, ¿ya? Esa otra dimensión de la realidad del hombre. La muerte, por consiguiente, como destrucción de la persona. Muchas ideologías también en la modernidad nos plantean que la muerte es la destrucción total de la persona, que no hay nada más allá, que no hay trascendencia. Y por eso es que siempre nos viven diciendo, sobre todo cuando nos ven que somos personas de iglesia o que trabajamos dentro de la iglesia, nos dicen en dónde está que vamos a vivir eternamente, en dónde está que Dios tal cosa, y nos piden explicación. ¿Por qué? Porque ellos lo ven como destrucción total de la persona. Nosotros no lo vemos de esa manera, ¿ya? Las reflexiones anteriores nos conducen ya ante esta cuestión esencial con estas preguntas. Entonces, ¿en qué consiste morir? ¿Y qué sucede en la muerte? ¿Ya? No tenemos experiencia, lo decíamos anteriormente, no tenemos experiencia directa de la muerte. Si mucho hemos tenido alguna experiencia por alguna enfermedad, porque algunas veces en algún asalto nos han puesto la pistola en la cabeza o el cuchillo sobre el abdomen, ¿no? Y creemos que ya tenemos la experiencia de la muerte, es decir, tal vez ha sido las experiencias más cercanas que hemos tenido, pero fuera de eso no sabemos, no tenemos una experiencia directa de la muerte, porque los que mueren son siempre otros, no soy yo el que muere. Cuando me toque a mí, tendré esa experiencia, pero no se las contaré a otros. ¿Ya? ¿Se acuerdan la parábola de Lázaro con el hombre rico, ¿no? Que trata de regresar para contarle a sus hermanos precisamente las experiencias que él está teniendo allá y le es prohibido el regresar porque es una etapa y un momento totalmente personal, ¿ya? En primer lugar, la muerte es desvanecimiento, desaparición del mundo, vista desde los que nos quedamos, ¿ya? No vista desde los que hacen esta experiencia. La persona desaparece y el cadáver está ahí para mostrarlo, es decir, vemos que la persona ya no está con nosotros, ¿ya? Pero la muerte supone además la pérdida de la corporeidad, ¿ya? Yo trasciendo, se queda aquí la parte corpórea,
Se queda en el sepulcro, la parte corpórea. Yo trasciendo porque a eso estoy llamado. El hombre muere por el deterioro de su cuerpo que interrumpe sus funciones vitales e impide a la persona seguir viviendo. Eso es lo que nosotros entendemos como muerte hoy por hoy. Vivir es ser y morir es desaparecer. Vivir como hoy ustedes y yo estamos, pues es porque somos, tenemos un yo, tenemos una personalidad, tenemos un carácter, tenemos unas características. Al momento de morir, desaparecemos de la parte física, de la parte que nuestros sentidos pueden percibir. Abandonar todo lo conocido y amado, interrumpir bruscamente nuestra estructura temporal, impidiendo con ello todo nuevo proyecto, toda nueva experiencia en este mundo y en esta realidad. Así es como nosotros podemos describir la muerte, si lo vemos de una manera tal vez muy humana, muy científica, pero sabemos que la muerte, nosotros por fe, es el encuentro con el amado. Eso no lo debemos de perder de vista. Por eso en Primera de Corintios 15, 26, 27 nos dice que, y el último enemigo que será derrotado es la muerte, porque Dios lo ha sometido todo bajo los pies de Cristo. Por eso yo le decía hace un momento, nuestra mirada puesta en el crucificado, porque Él ha vencido precisamente a la muerte con su sacrificio en la cruz. Por eso es que nosotros como creyentes no podemos desesperar ante esta realidad que es inherente a nuestra estructura humana como es la muerte. No podemos perder esa visión. Por eso es que nosotros al momento de que un ser querido parte, siempre decimos cristiana resignación. No sé si nos hemos puesto a pensar lo que decimos nosotros con esta frase de cristiana resignación. Es precisamente este hecho de fe, la certeza de que estamos ya, de que el ser querido goza ya con el amado, con el creador, y que nuestra fe está puesta precisamente en el crucificado que ha vencido a la muerte y que en él nosotros también salimos vencedores y que en Cristo también nosotros estamos llamados a la resurrección. La muerte del hombre contemporáneo, ya vista desde fuera de la fe para el hombre contemporáneo que es. Lo vemos nosotros en el transcurso de muchas civilizaciones y muchas culturas, cómo los hombres han querido pervivir, su recuerdo ha querido que sobreviva, y por eso es que los grandes monumentos, mausoleos, estatuas, etcétera, cantos y demás, que se van contando, historias que van quedando en la literatura, porque el hombre siempre quiere permanecer, quiere ser inmortal, como lo vamos a ver ya en la parte final. ¿Por qué? Porque la muerte del hombre contemporáneo se caracteriza principalmente por el intento de ocultación de la muerte. Ya nos da miedo hablar del tema, le tenemos pánico, y por eso es que mejor preferimos que la muerte se convierta en un espectáculo en las redes sociales o en las películas, ya que se convierta en eso, porque entonces es más fácil poderlo ver y lo normalizamos tanto que más bien nos da risa a veces como muere en estas escenas, ¿verdad? Por el rechazo radical precisamente de la muerte y su expulsión del terreno en el que se vive. Un hombre sin fe va a normalizar la muerte a ese nivel de espectáculo. Nosotros no. Nosotros no podemos venir y anular sistemáticamente la realidad de la muerte. Nosotros tenemos que encontrarle el sentido de fe. Por eso es que la muerte resulta particularmente repulsiva para muchas personas y sorprendente, y se intenta expulsarla precisamente de la existencia del ser humano, ya con normalizar precisamente esa realidad. La muerte se privatiza, ya y ahora, como decíamos, ya la persona muere en soledad. Ya se privatiza la muerte, se convierte en una realidad técnica. Ya se va a morir, entonces llámanos a los especialistas y que se encarguen los especialistas, y a mí que solo me den un timbrazo por teléfono, yo ya tengo arreglada la funeraria, y que la funeraria llegue, lo reconozca y se lo lleve, y yo ya espero en la funeraria, ya para cuando ya vaya en el ataúd. Entonces se encuentra cómo la muerte también llega a privatizarse en la vida contemporánea, perdiendo ese sentido de sagrado y de santo, ¿verdad? Que tiene como realidad parte de nosotros como imagen de Dios. Se convierte en un hecho totalmente personal y privado que la sociedad esconde con aprehensión. No nos gusta, vuelvo a insistir, ya ver este proceso.
como decíamos hace algunas generaciones, era acompañar al ser querido y todos acompañándolo alrededor de la cama. ¿Por qué? Porque era un momento de trascendencia para el ser querido, un momento crucial, fundamental para el ser humano. Hoy no, hoy se convierte en una realidad privada. ¿Qué nos dice el catecismo al respecto? A los moribundos se han de prestar todas las atenciones necesarias para ayudarles a vivir sus últimos momentos con la dignidad, ¿ya? Dignidad por ser hijo de Dios y la paz que merecen. Deben ser ayudados por la oración de sus parientes, los cuales cuidarán que los enfermos reciban a tiempo los sacramentos que preparan para el encuentro con el Dios vivo y el Dios de vivos. ¿Ya? Esa preparación que yo le decía que hay que mantener en toda la vida, no solo en el momento final, pero hay que prepararnos también para el encuentro con el amado, con el Dios vivo. ¿Ya? En el siguiente numeral nos dice que los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y en la esperanza de la resurrección. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal que honra a los hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. ¿Ya? El cuerpo de un difunto no es un pedazo de carne y de huesos inerte, es el templo del Espíritu, donde ha habitado precisamente el Espíritu. Por eso necesitan ser tratados con respeto y la caridad. ¿Ya? La autopsia, porque también cualquiera dirá, y entonces cuando les hacen la autopsia, ¿qué sucede? De los cadáveres es normalmente admisible, nos dice el Catecismo de la Iglesia, cuando hay razones de orden legal o de investigación científica, pero no por curiosidad, no solo para ver qué sucede ni cómo lo trato, no. Debe ser respetado, recordemos, los cuerpos deben ser respetados. El don gratuito de órganos después de la muerte es legítimo y puede ser meritorio. Si yo puedo donar mis órganos para que otro hermano, otra hermana tengan la posibilidad de seguir viviendo con dignidad, lo puedo hacer. ¿Ya? La iglesia permite la incineración cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. ¿Ya? Ojo, cuando no se cuestiona la fe, no es que se pueda hacer por hacer, ¿ya? Sino cuando no se cuestiona la fe en ese sentido. Ya voy terminando brevemente el misterio de la inmortalidad. El rechazo humano a la muerte se manifiesta precisamente en ese anhelo de la inmortalidad. Cuando nosotros queremos ser seres inmortales y por eso inventamos héroes, las sociedades han inventado dioses inmortales y si nos damos cuenta nosotros con el panteón de dioses griegos, dioses romanos, cualquier otro tipo de dioses en cualquier otra cultura, los dioses son tan humanos con todas las características de humano con la única diferencia que son seres inmortales. Eso va a diferenciar al hombre con los dioses en otras culturas. Nosotros como cristianos, como creyentes, no vemos de esa manera, ¿ya? Sino porque Dios nos invita precisamente a compartir el cielo con Él, el paraíso prometido. Por eso es que los recuerdos de los hombres, cuando lo vemos de esa actitud, lo hacemos con monumentos y demás, porque el hombre tiene miedo a dejar de existir. Por eso esta idea de la inmortalidad. Nuestra idea de la inmortalidad es el encuentro con el Dios vivo, con el Dios de amor. ¿Ya? Con esto es que nosotros nos identificamos con este recuerdo de los hombres y debemos de tener siempre el recuerdo y la oración por nuestros hermanos que ya han partido de esta realidad. La oración por nuestros hermanos difuntos es algo que la iglesia definitivamente promueve. Por eso hasta en la letanía de los santos también vemos que dice ya el de que nos libre de una muerte súbita y también orar por los hermanos difuntos. ¿Por qué? Porque es parte de la realidad de nosotros. La inmortalidad de la persona, la creencia en la existencia de algún tipo, definitivamente la vamos a encontrar en todas las culturas, pero nosotros lo vemos de una manera particular porque vemos que es comunión, es encuentro, y esta comunión con Dios en su vida, en la eternidad, nos permite a nosotros tener la esperanza. Por eso es que la frase nuevamente, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y entonces sí entenderíamos la muerte como el final total de nuestra existencia y nosotros no lo vemos de esta manera. Nosotros lo vemos como una invitación precisamente a ese encuentro con el ser amado. En Lucas 20:38 nos dice, y él,
No es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos están vivos. En Dios todos estamos vivos. Por eso es que la muerte no nos puede tocar, porque en Dios siempre existimos y estamos, porque es Dios de vivos, no Dios de muertos. La muerte no es el final último ni destructor. ¿Qué es entonces lo que pervive? Definitivamente, desde esta antropología va a pervivir nuestra experiencia con Dios, nuestra forma definitivamente de encuentro. La antropología dualista, que viene de los griegos y que lo decíamos hace un momento, nos va a plantear la existencia del cuerpo y del alma, y que eso del alma trasciende. Ya la nueva antropología nos habla de la unicidad del hombre. Todo nuestro ser se encuentra en la muerte con Dios. Todo nuestro ser está llamado precisamente a esta vida eterna en Dios, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Hermanos, lo dejamos por ahí. No sé si tienen alguna duda, algún comentario que quisieran hacer. Hermano, yo sí quiero. Sí, Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un poquito tarde, pero ahí estoy agarrando el hilo de las cosas. Okay, gracias. Fíjense que yo sí le tenía muchísimo miedo a la muerte. Algo para mí muy frustrante, muy terrible. Pero desde que falleció mi esposo tuvimos una experiencia realmente maravillosa. Y precisamente estuvimos acompañándole en ese proceso alrededor de su cama, orando y escuchando y viendo cómo él, a pesar de que estaba en el proceso, oraba. Y decía una frase, la repetía, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y poco a poco así se fue quedando. Y al momento de irse, nosotros percibimos, todos mis hijos y yo, cómo se fue, sencillamente se fue. Y uno de mis hijos, pues yo no sé si usted, me imagino que usted conoce del descanso en el espíritu. Uno de mis hijos cayó y era el que lo estaba deteniendo. Él estaba no acostado, sino sentado en la cama. Él no quería acostarse. Y una de mis hijas lo detenía de las manos. Y entonces en ese momento fue algo muy sorprendente para nosotros. Yo me asusté porque pensé que mi hijo también se había ido, mi hijo mayor. Y yo en lugar de atender a mi esposo, atendí a mi hijo. Porque decía, mi hijo, no te mueras tú, por favor, tú no. ¿Verdad? También no te puedes ir él y tú no. No es posible. Y cuando él se pudo incorporar, entonces mi hijo pequeño y mi hijo mayor, que había tenido ese descanso, al unísono, pero fue increíble, dijeron, Jesús vino y se lo llevó. Mientras tanto, es algo que nosotros tenemos como una impresión y cada aniversario lo recordamos, nos reunimos y nos recordamos. Ahora por la pandemia, pues lo hicimos en línea, ¿no? Ese momento tan trascendental que la habitación se iluminó, de que había algo inexplicable y que él sencillamente se fue. Y en lugar de llorar y ponernos ahí como histéricos, todo el mundo llora, ¿no? Nosotros no pudimos llorar, nosotros alabamos al Señor, le damos gracias, pero casi a gritos, nosotros gritábamos y alabamos y bendecíamos al Señor. Entonces a mí se me fue quitando ese temor. Y ahora con la pandemia, tantas personas que se han ido, han salido muchas reflexiones por sacerdotes sobre la muerte. Y a mí se me ha quitado totalmente el pánico que yo tenía a la muerte. Ese miedo que yo le tenía a la muerte. Porque sé que no es el acabarse. Es ese encuentro maravilloso que usted decía y eso me gusta mucho.
ese encuentro maravilloso y al que todos esperamos tener un día. Y por eso decimos, bueno, que esté en las manos del Señor, que esté en un lugar hermoso cuando damos un pésame. Él está en mejor lugar, Él está feliz, porque sabemos y tenemos ahora esa convicción, ¿verdad? Y con esta clase, pues lo terminamos de confirmar con lo que usted nos está enseñando. Y yo me siento realmente feliz. Y yo ya con los años que tengo, pues siento que ya no me quedan muchos años más. Muchísimos no me quedan, no voy a vivir otro tiempo igual a lo que tengo. Tengo 74 años, ya no voy a vivir obviamente 74 años más. No sé si es poquito, mucho, no sé si son minutos, días, horas las que me vayan a quedar, pero sí sé que ahí no termina. Y ese es el afán de prepararnos todos, de estar bien lo mejor, perdón, lo mejor posible, aunque a veces con los problemas, con las penas, también uno cae en desesperación, en tristeza y llora pues porque ve que la vida se termina, se va terminando. Y como usted decía, la vejez va llegando, uno ve el cambio. Y yo puedo ver mis fotos de jovencita, de niña, jovencita, señorita, y me veo en las fotos actuales y digo yo, ¡ala, Dios mío, cómo he cambiado! Se pasó el tiempo y no me di cuenta. No, yo quería, y hablaba con mi esposo, siempre lo hablamos, nos vamos a ir dando cuenta cómo envejecemos, pero vamos a envejecer juntos. Y realmente que no fue así. Yo ahora veo cómo van apareciendo las arrugas en mis brazos, en mi rostro, y digo, no siente uno cómo va llegando. Es un proceso sencillamente, ¿verdad? Y sin embargo, pues me gusto así, me gusto. Ahora he podido gustarme, cosa que yo rechazaba también, porque hay una experiencia de vida, hay una historia, y he podido, pues, escribir esa historia lo mejor que he podido, pero que he tenido muchos fallos, muchos tachones en mi historia que he ido escribiendo, he tenido que tachar y volver y caer y levantarme, no quedarme ahí. Entonces, para mí esto es maravilloso. Muchas gracias, eso quería compartir. Muchas gracias. Okay, gracias, gracias hermana. Y es cierto, usted mencionó algo, esa experiencia de vida nos ayuda definitivamente a ir creciendo. También en el chat, gracias por otro testimonio también que dieron ahí. Y es cierto, la oración nos ayuda muchísimo a entender esta realidad del hombre, del ser humano. La oración y ese encuentro personal con Cristo día a día en nuestra existencia nos ayuda a ir definitivamente prepararnos también cuando todo esto sucede, ¿verdad? Y también rescato el hecho de que usted decía hoy, esa aceptación que vamos teniendo en la vida, eso es algo maravilloso cuando lo vamos descubriendo, ¿verdad? Es decir, cómo vamos cambiando. Yo tampoco soy un jovencito, ¿verdad? La vida se me pasó rapidísimo, pero uno disfruta el día a día, ¿no? Y la grandeza de que cada día es una oportunidad de encontrarse con Dios en la experiencia y que desde lo ordinario, pues hacer todo de forma extraordinaria, ¿verdad? Hasta ese Amén. encuentro. Amén. Gracias, hermana. No sé si alguien ¿Puedo más quiere. decir algo más? ¿Puedo decir Sí, algo más? sí, dígame, no se Pues, preocupe, diga. no quiero decir con esto que estoy sumamente feliz, ¿verdad? Porque hay momentos también de que estoy triste porque voy a dejar a mis hijos, a mis seres queridos, ya no los voy a ver. Entonces, ni que nos quedamos sonrientes cuando se fue mi esposo. Y después cuando uno empieza a sentir la soledad, pues se pasan momentos muy difíciles, muy tristes, ya no está, sentimos el vacío, ¿verdad? A pesar de que sabemos que ellos están bien, uno no está bien, uno se queda triste naturalmente, ¿verdad? Entonces, aún lo extrañamos hace 14 años y aún lo extrañamos, ¿verdad? Aún recordamos muchas cosas, sus chistes, su cariño, su alegría, ¿verdad? Entonces, pero una gran lección que nos dejó también, cómo se prepara uno para morir, ¿verdad? Exacto. Muchas gracias. Gracias, hermano.
Gracias a usted, hermana. No sé, algo más ya para terminar, si alguien quiere, antes de terminar. Bueno, vamos terminando entonces esta tarde. De hecho, también ya vamos terminando nuestro curso de antropología teológica. Nos faltan un par de clases más. Así que también cordialmente invitados para el día martes. Y espero que ya en esta semana pues también enviarles un par de libros para que puedan tener más información previo a terminar el curso, ¿verdad? Vamos con la oración final. Vamos a rezar con el Salmo 116 o con algunas partes del Salmo 116. Vamos a terminar esta tarde y nos ponemos en la presencia del Señor entonces para ir rezando con el Salmo 16 como oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amo al Señor Amo al porque Señor porque escucha escucha mi mi voz suplicante, porque me porque me presta oído presta siempre que lo invoco. El Señor es justo y compasivo. oído. Nuestro Dios está lleno de ternura. Me ha librado de la muerte, De la muerte, mis mis ojos de ojos las lágrimas, lágrimas, mis mis pies pies de de la la caída. caída. Caminaré Caminaré en en presencia del presencia Señor en la tierra de los vivos. vivos. ¿Cómo pagaré al ¿Cómo pagaré Señor al todo el Señor bien por que me el ha bien hecho? que me ha hecho? Alzaré la Alzaré la copa de la copa de la victoria victoria e e invocaré el invocaré nombre el del nombre Señor. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo el pueblo. todo el pueblo. Al Al Señor le Señor cuesta le mucho ver morir a sus amigos. Sí, sí, Señor, yo soy tu siervo, el hijo de tu esclava. clava, Tú rompiste mis cadenas. cadenas, Te ofreceré sacrificios en sacrificios acción en de acción de gracias gracias. e invocaré tu nombre, Señor. Señor, cumpliré mis Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en Señor, medio de ti, de Jerusalén. Jerusalén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a Venga nosotros a tu reino. nosotros tu reino, hágase tu Hágase tu voluntad voluntad en la en la tierra tierra como como en en el el cielo. cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan de pan de cada cada día. día. Perdona nuestras Nuestras ofensas. ofensas, como también También nosotros nosotros perdonamos a los que nos perdonamos a los que nos ofenden. ofenden. No No nos descaer en la dejes caer en la tentación, tentación y líbranos del líbranos de mal. todo mal. Amén. Amén. Madre María, te damos gracias en esta tarde y por eso te saludamos diciendo, Dios te Dios salve te María, salve María, llena eres llena de eres de gracia, gracia, el el Señor Señor es es contigo. contigo. Bendita tú Bendita eres eres entre entre todas todas las las Fruto de la mujeres mujeres. y mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Madre de Dios, Madre de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y y en en la la ahora hora y de en la nuestra hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén.